En Juan capítulo 13, el verso 34 y 35, Cristo nos deja un mandamiento. Y dice, en el nombre del Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. ¿Vamos a orar, hermano? Padre, en este día, Señor, queremos profundizar en tu amor, entender que tú nos amaste con una pasión tan extraordinaria. Y entendemos a través de tu palabra que tú nos amaste y nos amas hasta el final. En este día, Señor, queremos gozarnos en tu presencia, gozarnos en tu palabra, pero también, Señor, queremos entender con respecto al amor. Señor, toma control de este lugar, toma control de esta reunión, para que tu Espíritu Santo pueda, Señor, trabajar en el corazón, en nuestro corazón, para que tu presencia se manifieste de forma profunda, no solamente en este lugar, sino que en cada lugar que tú nos has asignado, en nuestros trabajos, en nuestro entorno, en nuestros lugares donde vivimos, en todo lugar podamos manifestar el amor de Cristo. Tu amor, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo nos podemos identificar como discípulos de Cristo? Y acá nos dice, un mandamiento nuevo les doy. O sea, Cristo nos está diciendo, si nosotros nos amamos unos a otros, nos dice, si ustedes me aman a mí de una forma extraordinaria, de una forma fuerte, serán mis discípulos. No dice eso. Dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, deben amarse los unos a los otros. Entonces, cuando entendemos que debemos amarnos unos a otros, podríamos pensar que cuando Jesús dijo, este mandamiento les quiero dejar, es que debemos amarlo cada vez más. Y es así, debemos tener un amor profundo hacia Cristo. Pero Jesús dirigió ese amor hacia nosotros y entre nosotros. Hizo hincapié que debería haber una presencia especial de amor en nuestra relación. Una presencia especial de amor en nuestra relación. Porque si vemos hoy en el mundo hay un amor que quiere sacar provecho, un amor viciado, un amor que exige reglas. Nosotros venimos de ese entorno, hermano. Por eso debemos comprender de qué manera puedo amar o debo amar a mi prójimo, pero para que pueda yo amar de la manera genuina, debo comprender cómo Cristo me amó. Debo entender en profundidad cómo me amó Cristo. Entonces, cuando dice un mandamiento nuevo doy, no es un mandamiento, el amor no era un mandamiento nuevo, pero la extensión del amor que Jesús acaba de mostrar era nuevo. No era solamente amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, sino que también la extensión de ese amor estaba relacionado cómo yo te amo a ti, cómo tú amas a tu hermano, cómo tú amas a tus pastores, cómo tú amas a un niño. Esa es la extensión del amor. Porque Cristo quería dejarnos un ejemplo. Y Jesús sabía, y Jesús dijo, que el amor sería una marca que nos identificaría como sus discípulos. También nos muestra a través de este versículo que Jesús nos marcaría como sus discípulos por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Y el mundo nos puede identificar como sus discípulos por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Repito, Jesús dijo que el amor sería una marca que nos identificaría. ¿Cómo? Cuando nos amamos los unos a los otros. Jesús nos marcaría como sus discípulos, no por cuánto le amamos a Él, sino por cuánto nos amamos los unos a los otros.
Y miren lo tremendo. El mundo nos identifica como seguidores de Cristo. El mundo nos identifica. La imagen de Cristo la identifica en mí cuando yo los amo. No cuánto yo le amo a Él. Hermanos, el mundo no tiene problemas con Cristo, tiene problemas con la iglesia. Pero a medida que nosotros vamos sanando este concepto que tiene el mundo con respecto a la iglesia, será cómo nos amamos. ¿Cómo nos amamos? El mundo nos va a identificar como discípulos de Cristo por cuánto nos amamos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nos dejó Cristo? Porque debemos entender que para amar de forma correcta a mi hermano, no con un amor viciado, no con un amor que exige, no con un amor egoísta, no con un amor orgulloso, no con un amor que quiere buscar o sacar un provecho, debemos entender cómo Cristo nos amó. Y eso es genial, hermano, porque tenemos antecedentes en todo el Nuevo Testamento, inclusive en el Antiguo Testamento, de cómo Cristo nos amó. Pero hoy día quiero hablar del capítulo 13 de Juan, donde nos enseña del acto, un acto de amor preciso que Jesús hizo con sus discípulos. En Juan capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En otras palabras, Cristo amó a los suyos con un amor extraordinario, con un amor hasta el extremo, un amor de mayor medida, un amor sin límites. Cuando se refiere a la traducción, en el original, cuando habla de que los amó hasta el fin, usa la palabra eitelos. Esto significa que Jesús no los amó hasta el final de su carrera, sino que su amor no tiene límites. Mientras Él está en su trono, mientras Él está en este lugar, usted no lo ve, pero Jesús te sigue amando, te amó hasta el fin. No tiene límites su amor. Nos amó hasta el extremo, que es lo que veremos hoy. Y sabes que hay un acto de humildad, hay un acto de amor tan profundo de Cristo, que fue la cena del aposento alto, la antesala a la crucifixión de Cristo. Jesús llamó a sus discípulos para cenar con ellos, para compartir una última cena y estar con ellos. Porque mire, yo pensaba en esto, mire, la cena del aposento alto era la antesala de la crucifixión de Cristo. Imagínense la carga emocional que Cristo tenía en ese momento, la presión. Él sabía que iba a morir en la cruz, él sabía que iba a ser golpeado, que iba a ser castigado injustamente, que iba a ser colgado como un ladrón en una cruz. Imagínense la carga emocional. Pero su preocupación y su amor en ese momento estaba con sus discípulos. Buscó un momento para estar con él, para estar con ellos. Alexander McLaren, un predicador antiguo, describió el capítulo 13 de esta manera, de Juan. En ninguna otra parte es su discurso tan sencillo y tan profundo a la vez. En ninguna otra parte se nos revela de tal manera el corazón de Dios, las palabras inmortales de Cristo que pronunció en el aposento alto son su más grande autorrevelación en discurso, incluso como la cruz a la cual lo conducían es su más perfecta autorrevelación. El lavado de los pies fue su discurso más profundo de Cristo, porque Jesús amó a los suyos. Hay un teólogo alemán famoso que le preguntaron: ¿cuál es la verdad teológica más profunda
más profunda en tus 40 años de carrera, ¿cuál es la verdad más profunda que has podido descubrir en todos tus años de teología? Él contestó que Jesús me ama porque la Biblia lo dice. Jesús te ama porque la Biblia lo dice y te ama hasta lo sumo, te ama de forma extraordinaria, te ama con un amor grande. Este lavamiento fue un ejemplo memorable de humildad. Él pescó a sus discípulos y lavó sus pies. Pero en este pasaje también hay una lección importante que debemos comprender. El lavamiento no fue solamente un acto de humildad, sino que también fue un acto de amor profundo, un acto de humillación hacia sus discípulos, hacia los suyos. Porque, hermano, mire, cuando leemos este capítulo, comprendemos que fue por amor que el Señor se humilló hacia los suyos. El verdadero amor se humilla. Sin humillación no hay amor, hermanos. Si no nos humillamos, no hay amor. Y debemos estar dispuestos a humillarnos hasta el polvo. A través de este capítulo entendemos que la verdadera humillación está motivada por el amor. Cuando hablamos de humillación, no hablamos de un menoscabo, el concepto que conocemos de que nos ofendan, de sentir un menoscabo, sino que al contrario, cuando la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, habla de humillación, usa la palabra griega tapeinos, que significa humilde. Una actitud o vivir en humildad. Tener una voz pasiva, inclusive bajar la guardia. Entonces, cuando hablamos de que debemos humillarnos para expresar nuestro amor, es que seamos personas humildes. Vivamos de forma humilde. En el verso 2 o 3 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, el que había salido de Dios, a Dios iba. Jesús en este acto estaba plenamente consciente de su grandeza. Cuando tomó la decisión de ocupar el lugar más bajo de los siervos, él era consciente de la grandeza, él era consciente del lugar del que él venía. Pero fue consciente cuando tomó el lugar más bajo. Él estaba dispuesto a lavar los pies de sus discípulos. Jesús sabía que estaba sentado en el trono de gloria y que dejó ese lugar voluntariamente para venir a servir en un mundo hostil. Él era consciente que la humillación más grande que él tuvo que pasar fue morir en la cruz, pero también dejar su trono de gloria para ser hombre. Esa fue una humillación. Filipenses 2, versículos 6 y 8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús era consciente que estaba en un trono de gloria, en su trono de gloria, y se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, sabiendo que el Señor puso todas las cosas en sus manos. Todas las cosas fueron puestas en las manos de Jesús. Y fue con esa conciencia que el Señor se dispuso a lavar los sucios pies de sus orgullosos discípulos. Con esas manos que el Padre había puesto todas las cosas. Con esas manos
que el Padre había puesto todas las cosas con esas mismas manos, lavó los sucios pies de sus discípulos. El verso 4 y 5 dice: y se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, hermano, mire, culturalmente leía en Israel, o como costumbre judía, ustedes saben que las calles no eran pavimentadas. Todos usaban sandalias. Entonces imagínense la condición que quedaban los pies. Entonces, como costumbre, cuando un judío, un israelita, invitaba a alguien a su casa, ellos tenían que tener una fuente, una jarra con agua y una toalla. Entonces, cuando llegaban a su casa a comer, había un siervo de muy baja categoría, un esclavo, que cumplía esta función. Tenía que llegar al lugar. Cuando llegaba un invitado, este esclavo o este siervo, insisto, de muy baja categoría, lavaba los pies de los invitados. Porque como las mesas eran al pie del suelo, entonces era muy incómodo que una persona comiera con los pies sucios. Entonces por eso estaba este siervo que lavaba los pies de los invitados. Inclusive cuando no se hacía, era de muy mal gusto. Cuando tú tenías un invitado y no le lavabas los pies a este invitado, era de muy mal gusto. Entonces, inclusive cuando un israelita tenía una deuda, él podía pagar esa deuda con 6 años de trabajo, de esclavo. Pero los fariseos le tenían prohibido a los israelitas cumplir esta función de lavar los pies. Podían hacer cualquier cosa, menos lavarle los pies a los invitados. Entonces, mire, entendemos que, según la historia y según los comentaristas, dice que el lavarle los pies a otra persona era el trabajo más indigno, y que lo hacía el siervo de menor categoría, el esclavo de menor categoría. Entonces, cuando pensamos en la cena del aposento alto, Jesús va entrando, entra con sus discípulos, la mesa está servida y todos se sientan. Y ahí estaba la fuente, el jarro, el agua, la toalla. Pero ¿y quién lava los pies? No había ningún siervo, no había ningún esclavo. Y ellos, siendo tan orgullosos, nadie fue capaz de decir: ¿sabes qué? Yo voy a tomar ese lugar. O alguno puede haberse pasado por la cabeza: yo sí le puedo lavar los pies a Jesús, pero a mi hermana, por favor. A mi colega, por favor. A Jesús sí, a él sí, Maestro, el Señor, el Rey de gloria, el Señor de señores, el Maestro, el que levantó a Lázaro de la muerte, a él sí lo puede lavar los pies. Pero a Judas, por favor, a Pedro, a Jacobo, por favor. Todos se sentaron esperando que les sirva. Y yo me imagino, se miraban así como: ¿cómo vamos a comer con los pies sucios? ¿Quién nos va a lavar los pies? Y después llega Jesús, se ciñe de la toalla, se agacha y lava los pies de todos sus discípulos, incluyendo Judas, el que le iba a traicionar. Entonces, hermanos, sin humillación no hay amor. Sin humillación no hay amor. Si tú dices amar a Cristo, debes humillarte delante de Él hasta el polvo, hermanos, hasta el polvo. Tu rostro al suelo diciendo: Señor, te amo porque tú me salvaste y diste tu vida por mí en la cruz. Y derramaste tu sangre
sin pecado alguno por mi vida. Entonces uno piensa en este momento, hermanos, que imagínense, después de eso Jesús iba a ser crucificado. Ya, con eso era ya, no más. ¿Para qué otra humillación más? Pero aún cuando Jesús lavaba los pies de cada uno de ellos, ninguno fue capaz de decir, Señor, yo lo hago. Yo tomo ese lugar. Entonces, hermanos, mire, acá entendemos que el orgullo es lo opuesto al amor. El orgullo es lo opuesto al amor. Por eso cuando decimos que el mundo nos va a identificar como sus discípulos, es por el amor que nos tengamos los unos a los otros y para que nos amemos los unos a los otros, para que nos lavemos los pies, debe salir el orgullo de nosotros. El mundo nos tiene que identificar, no por lo que hablamos, no por nuestra moral, hermano. Hay gente que no tiene a Cristo y tiene moral, pero no ama. Y son unos orgullosos. Debemos sacar el orgullo de nuestras vidas. Sin orgullo, yo puedo lavar sus pies. Y eso fue lo que hizo Cristo. En el verso 6 dice, entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me lavarás los pies, Señor? Tú siendo el maestro, el que resucitó a Lázaro, el que lo vi hacer milagros, al que lo vi multiplicar los panes y los peces, al que lo vi. Y yo tuve la revelación de que estabas sentado en un trono. Yo tuve la revelación que tú te transfiguraste. ¿Tú me vas a lavar los pies? En el verso 7 y 8, Jesús le respondió y le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora o no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Hermanos, miren, muchas veces nosotros tenemos la costumbre de decirle a Jesús cómo tiene que obrar en nuestra vida. Cuando estamos pasando por procesos, cuando pasamos por el desierto y la arena se levanta y no vemos nada, nosotros queremos decirle, Jesús, basta, hasta aquí nomás llego. No quiero seguir avanzando. No quiero que me laves los pies. No quiero que sigas tratando mi carácter. No quiero que saques este orgullo que es mío. Por eso Jesús nos dice, lo que yo estoy haciendo en este momento en tu vida, no lo entiendes. No lo entiendes. No busques explicaciones. Lo que yo busco de ti es mansedumbre, obediencia y espera. Después lo entenderás. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado procesos que en el momento no lo entendemos? Pero a medida que vamos avanzando, cuando logramos pasar eso, vemos, oh, eso era. Ahora crecí. Ahora ya no está esto en mí. Era necesario el proceso. Y eso es lo que te dice Cristo hoy día. Si tú no dejas que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Si tú no vienes aquí y dejas que yo te lave constantemente tus pecados, que yo no cambie tu forma de pensar, que yo no cambie tu forma de vivir, que yo no te enseñe cómo debes amar, no tendrás parte conmigo, dice el Señor. Es más, podría decir, basado en el capítulo completo, no eres mío, sino que tú eres de los de Judas. Jesús le estaba pidiendo a Pedro una obediencia sin objeción. No entiendes lo que tú estás pasando ahora. No importa, confía en mí. Si dices que me amas, confía en mí.
Estás en las mejores manos. Estás cruzando la tormenta. No importa, vas conmigo. No tienes que entenderlo en este momento. Después lo vas a entender. Y ahí me vas a glorificar, y ahí me vas a adorar, y ahí tu amor crecerá tanto conmigo para con los otros, con tus hermanos. Pero si no permites que este proceso pase en tu vida, no tienes parte conmigo. Jesús le dijo a Pedro, si no estás dispuesto a que yo te sirva, no tienes parte conmigo. En el verso 12 dice, así que después de que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque soy el Señor. Y efectivamente Él es el Señor, Él es el Cristo que descendió de su trono de gloria para venir a una atmósfera totalmente contaminada por el pecado y lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a los suyos. Y fue demasiada la humillación que todavía se humilló más lavándole los pies a sus discípulos para que seamos libres también del pecado a través de la humillación de la cruz. Y en este capítulo Jesús nos dice de manera explícita que eso es lo que exactamente Él quiere que yo haga, que nosotros hagamos, que nos humillemos para Él y también entre nosotros, hermanos. No hablamos una humillación que tiene que ver con el menoscabo, sino que yo sea humilde con ustedes, que yo sea dócil, que tenga una respuesta blanda, una respuesta de amor, que empatice con tu situación, que pueda estar contigo en los momentos más oscuros de tu vida. Tú puedas estar con tu hermano. Pero tú puedes decir, es demasiado. ¿Humillarme? ¿Yo? ¿Humillarme yo por él? Es que tú no sabes cómo es él. O no sabes cómo es ella. Humillarme yo, renunciar a mi ego, a mi orgullo. Hermano, eso decimos internamente. O con nuestra actitud. Pero no nos debemos olvidar de Filipenses 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, hermano, lo más extraordinario del ejemplo que Jesús nos dejó con respecto a su humillación consistió en que Cristo dejó su trono de gloria, de luz, para venir a un lugar de servidumbre, para hacerse siervo. Esa fue la humillación. En el caso de nosotros, la humillación consiste en que tomemos nuestro lugar. Eso es, hermano. Nosotros no somos reyes, no somos amos, no somos dioses, somos seres humanos con pecado. Por lo tanto, nuestro lugar de humillación es que nos comportemos como lo que somos, siervos. Eso somos, siervos. No somos amos, no somos dioses, no somos reyes. Cristo sí. Él tuvo que bajar de su lugar de gloria y humillarse siendo humano. Y lo más impresionante, hermano, de la humillación de Cristo para mostrar su amor fue que tuvo que lavar los pies de Judas, del que le traicionó. No hubo una condición en su amor.
Él los lavó de todos sus discípulos. Y a veces, hermanos, nosotros nos negamos tanto a servir, a dar nuestro tiempo, y decimos amarle. Pero a veces somos tan indiferentes a la presencia de Cristo. Queremos sentirle, sí, ¿quién no, hermano? Pero cuando debemos manifestar ese amor para que el mundo nos identifique como sus discípulos, no lo queremos hacer. Pero hoy Cristo nos enseña a través de este acto del lavado de pies, la antesala a la crucifixión, esta cena del aposento alto, que sin humillación no hay amor. Que debemos humillarnos delante de Él, que esa es la forma correcta de expresar nuestro amor, pero al mismo tiempo también tengo la voluntad de servirte, que tú tengas la voluntad de servirle a tu hermano. Esa es la manifestación del amor. Con esto concluyo, hermano. Los músicos se pueden pasar a oración. El acto del lavado de pies simboliza la humillación de Cristo. En el lugar donde culturalmente era el trabajo del siervo más bajo, que inclusive los propios israelitas tenían prohibido cuando pagaban su deuda con un servicio de hacer este acto. Tenían prohibido. Pueden hacer todo menos lavar los pies. ¿Y quiénes lo hacían? El siervo o el esclavo de menor categoría. Imagínense, hermano, llegaba la gente con los pies. Yo me imagino, yo de hecho buscando vi una foto, los pies llenos de callo, hermano. Con suciedad, inclusive de animales. Pies asquerosos. Y eso fue lo que tuvo que hacer Jesús. Lavar los pies. Hermano, mire, cuando yo meditaba en esto y estudiaba este versículo, hubo un día en que medité profundamente en esto y me imaginaba la escena cuando entraron los discípulos y la aflicción seguramente de Jesús, la carga emocional que él tenía, porque después de esto él sería crucificado, él sería castigado injustamente y colgado en un madero como un ladrón. Y su preocupación fue sacar el orgullo de sus discípulos. Y que ellos entendieran la profundidad del amor. Y que el amor estaba relacionado con la humillación. Y mientras yo pensaba, hermano, yo me sentí confrontado con esto, hermano. Y yo lloraba, decía, Señor, ¿cómo? O sea, a veces no comprendemos lo que decimos, hermano. Decimos que amamos a Dios, amamos a Cristo, pero a mi hermano, ahí no va. Ahí no. Ese me cae ahí nomás. Pero el amor de Cristo no tiene condiciones. Él tendría todo el derecho, inclusive, de odiarnos. Pero no. Él nos ama cuando somos suyos. Nos ama sin condición. Entonces yo pensaba en este momento. Pensaba en ese momento. Y me imaginaba esta escena. Y sabes, comprendía que cuando Jesús me pide que yo me humille, Él se humilla primero. Él no dice humíllate o ámame. Él nos amó primero. Él se humilló primero. Él murió primero. Él hizo la voluntad de Dios primero. Después nos pide a nosotros. Y sabes qué, hermano, esto es un poco loco. Yo sentía que Él lavaba mis pies. Yo sentía como Él de manera simbólica se humillaba delante de mí, hermano, y me lavaba los pies. Manifestaba su amor a través de este lavado. Y hermano, hoy día yo te quiero pedir esto. No que nos lavemos los pies,
pero sí que entiendas que hoy es lo que Cristo quiere hacer en tu vida. El lavado de pies simboliza que Él quiere lavar tus pecados, lavar tus enfermedades, sanarte y restaurarte. Y si tú no te dejas, Él dirá, tú no tienes parte conmigo. Ponte en pie, hermano. Jesús es el Rey soberano del universo, creador de todas las cosas, sustentador del universo, el que nos esconde en el hueco de su mano. Él es el Logo, el Santo de Israel, el admirable, el príncipe de paz, el Rey de reyes, el Alfa y el Omega. Él es el Verbo, el que está sentado en el trono de gloria. Él es el que se humilló y tomó forma de hombre, estando en la condición de hombre, se humilló para sí mismo por ti, hermano, por ti. Él se humilló porque te ama, porque te amó y lo seguirá haciendo porque Él te quiere a ti. Él quiere tu corazón y Él quiere que tú manifiestes ese amor también con tu hermano. Él se despojó de su reino por amor a ti, por amor a mí. Él quiere lavar tus pies por amor a ti. Y después de esto tomó el lugar de un criminal para ser golpeado, lastimado, sin tener culpa, sin tener pecado. Murió por nosotros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, dice el Señor. En esto conocerán que ustedes, nosotros, somos sus discípulos. Con este acto el mundo conocerá que somos sus discípulos. En este día el Señor quiere lavar tus pies. Él se quiere humillar primero para que nosotros practiquemos este amor. Una humillación que no está relacionada con el menoscabo, sino que está relacionado con una humildad, con una conducta de humildad para con mi hermano. No solamente con Cristo, sino con tu hermano. Y de esta manera manifestaremos el amor de Cristo a un mundo hostil, a un mundo oscuro, a un mundo que necesita a Jesús. No solamente con nuestra predicación, sino con el amor que yo tengo hacia ustedes y el amor que usted tiene por su hermano. Hermano, ora y humíllate delante del Señor. Yo sé que Él, de forma simbólica, Él lavará tus pies. No podemos ser indiferentes a la presencia de Cristo. No podemos ser indiferentes hacia su amor. Yo no te voy a hacer pasar acá adelante, hermano, pero ten tu tiempo de intimidad y dile al Señor, yo quiero amar con ese amor que tú amas. Yo quiero que tú laves mis pies y yo iré constantemente a tu presencia para ser lavado de mis pecados. Yo iré constantemente delante de ti humillado hasta el polvo para que tú me laves las veces que sea necesario. Gracias, Señor. Sé que tu presencia está en este lugar. Sé que tu presencia está desde el momento que comenzamos esta reunión. Sé que tu presencia está en este lugar y tú estás ministrando el corazón de los que son tuyos. Y sé que tú estás lavando los pies de tus hijos como una representación de tu amor, de un amor extremadamente grande. Un amor hasta el final, un amor que no termina en la crucifixión, sino que sigue, un amor que no tiene límites. Sí, Señor.